Vamos a comenzar entonces lo que tenemos el día de hoy. Nosotros, ya hemos dicho, nosotros hemos dividido estas 2 semanas en cultura virreinal. Recuérdalo, cultura virreinal. Y te dije que esas diapositivas valían por esas 2 semanas. Que de esas diapositivas te guíes. Porque después vamos a trabajar solamente el libro como lo vamos a hacer a partir de ahora. ¿Está bien? O sea, de cualquiera de esos temas puede venir preguntas. ¿Qué tenemos ahora? Lo que tenemos es la organización religiosa del virreinato. La organización religiosa del virreinato, que es parte de lo que se denomina cultura. Así de simple. Ahí tenemos a Fray Martín de Porras. Fray Martín de Porras, ¿no? Un conocido santo limeño, ¿no? Un santo peruano. Tú sabes que hubieron 2 santos que resaltaron en la vida virreinal. Es él, ¿no? Este santo mulato, y Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva, Rosa de Lima, conocida popularmente como Santa Rosa de Lima. Entonces, son los 2 santos más importantes de la época colonial. ¿Qué más debo saber? De toda la información que hay acá, yo te voy a indicar qué es lo que debes saber necesariamente. ¿Ok? Primero, que la iglesia tuvo presencia acá desde los primeros días de la invasión. ¿Ok? Esto me da a entender claramente la influencia religiosa que trajeron los españoles. El santo que ellos trajeron, ¿ok? El santo que ellos trajeron fue justamente el apóstol Santiago. Ese apóstol Santiago le decían apóstol Santiago Matamoros. ¿Por qué Matamoros? Porque era el mataárabes. El mataárabes. Los españoles le decían a los árabes musulmanes que estaban en su territorio moros. Y por eso cuando los españoles lograron expulsar a los árabes musulmanes de su territorio, le agradecieron profundamente al apóstol Santiago, que según sus ideas los ayudó a expulsarlos. Por eso le pusieron el apóstol Santiago Matamoros, que luego se convertirá en el apóstol Santiago Mataindios, porque los ayudó en el proceso también de invasión a estas tierras. ¿Ya? Otro de los puntos que debes tomar en cuenta, que también agradecieron a la Virgen María. Entonces, son los 2 santos que vienen desde la etapa inicial de la llegada de los españoles a nuestra tierra. ¿Ya? Esa es una forma de poder demostrar la religiosidad que nos traían estos hombres. Nos traían estos hombres. ¿Qué más debo decir de esto? Que los reyes eran católicos. Se llamaban católicos, por algo eran reyes católicos. Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, que son los que le dieron el permiso a Colón para que por primera vez pueda llegar a estas tierras. Esos reyes católicos son los que lograron expulsar a los moros, o sea, a los árabes musulmanes de esa zona. Ellos le llaman a este episodio la Reconquista Española. La Reconquista Española. Disculpe, ¿el apóstol Santiago es el nombre Matamoros? ¿Es un apodo que le pusieron o era su apellido? ¿Ya? Porque mi abuelita tiene el apellido Matamoros. ¡Ah! ¡Wow! Ya, te explico. Lo que pasa es que es el apóstol Santiago nada más. El sobrenombre que le ponen, ¿no?, al apóstol Santiago es Matamoros. El sobrenombre, ¿no? O sea, yo digo, no, mi apóstol Santiago, ¿no? Mi apóstol Matamoros. Su nombre es Santiago. Matamoros es como un sobrenombre. Y entonces la palabra Matamoros es claramente como lo dice. O sea, son los que mataban a los árabes cuando España estaba invadida por los árabes musulmanes, ¿no? Como los árabes musulmanes tomaron territorio español, a todo aquel que luchaba contra esos árabes musulmanes que estaban en ese territorio se llamaba Matamoros. De ahí viene el apellido.
¿no? De ahí viene el apellido. Entonces, ¿cómo se llama eso? La Guerra de Reconquista Española, si es que quieres, ¿cómo se dice? Hablarlo, como se dice, ¿no? Incluso cuando tú vas ahora a España, en la zona sur de España, Sevilla, Cádiz, ¿no? Hay muchos árabes y le dicen moros, ¿no? Moro, ¿no? Moro. No le dicen musulmán, no le dicen árabe, moro. Así le dicen. Bien, pero esa es la forma ideológica de poder justificar el dominio. ¿Qué más debo saber? Otra cosa más que debo saber es, ¿ya? Que este cristianismo militar, o sea, esta creencia en el apóstol, se acrecienta, o sea, sube, surge, se desarrolla en los soldados con la esperanza de tener la salvación. Con la esperanza de tener la salvación. ¿Y por qué, profe? Es que no te olvides que tanto un cristiano como un musulmán, creyente en el Islam, creyente en Alá, ambos dicen que su religión es única. Ambos plantean que su religión es única. Y entonces, si es que luchan contra el otro y lo matan al otro, se supone que están luchando contra los infieles de la religión falsa. Y entonces, si tú luchas contra la religión falsa, te estás ganando un espacio en el cielo. Por eso sus creencias, por eso su esperanza de salvación. Así se pensaba en aquellos tiempos. Listo. Esa es la importancia de la iglesia. Incluso te podría decir que un ejemplo de eso aquí es cuando llega por primera vez a América un religioso. Recuerda que Colón, ¿ok? Y Pizarro en este caso, trajo a Hernando de Luque, que era el religioso, que luego fue reemplazado por el padre Vicente Valverde. Ellos son los dos primeros religiosos que llegaron a lo que es esta zona, esta tierra, lo que era el Tahuantinsuyo. El padre Hernando de Luque y el padre Vicente Valverde. Ambos de una orden religiosa. La misma orden religiosa que fundó la Universidad de San Marcos, que es la primera universidad que hubo en toda América. La más antigua, por eso le dicen la decana de América. ¿Ok? Que es la orden de los dominicos. Cuando tú vayas por alguna zona de tu barrio y digan la iglesia de Santo Domingo, esos son los dominicos. Esos son los dominicos, que se visten de blanco y negro, sobre todo blanco y negro. Incluso hay colegios que tratan así. ¿Qué más podemos saber? Vamos con algunos términos. ¿Qué cosa es el regio patronato? ¿Qué cosa es? Había una cuestión especial. Mira, la única persona que podía nombrar autoridades religiosas dentro del virreinato, ¿no? Era el rey. En otras partes del mundo lo hacía el papa. En la actualidad, por ejemplo, quien escoge a nuestro arzobispo de Lima, al arzobispo de Ayacucho, o sea, a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades religiosas, es el papa. El papa toma la última decisión. Pero en el virreinato había el regio patronato. ¿Qué es el regio patronato? El regio patronato es el derecho que le dio el papa, que le dio la iglesia al rey de España, a la monarquía española, para que tenga la potestad de nombrar a sus autoridades eclesiásticas, para poder permitir la entrada de órdenes religiosas a esta tierra. Profesor, o sea, usted me está diciendo que el Papa le dio ese derecho que le correspondía al Papa, se lo dio al rey de España. Sí, y eso se llama regio patronato. Regio patronato. Profe, ¿por qué el Papa, que era el que se encargaba de todo eso, le da eso al rey de España? Es que el rey se comprometía a algo: evangelizar a los americanos. Evangelizar a los americanos. ¿Y eso de qué le valía a la Iglesia Católica? Tener más creyentes, pues. Tener más creyentes, ¿qué significa? Más diezmo, más impuesto, más dinero para la iglesia, que la iglesia siga creciendo, que sea más grande. ¿Me entiendes? Que no se vayan a ir a otra religión. ¿Me entiendes? Eso le conviene, ¿sí o no? Por eso el Papa inteligentemente le dio esa potestad, ese derecho
al rey de España. Así es. Luego, ¿qué más debo saber? Debo saber pasando a lo siguiente. Estoy resaltando lo que debes saber. ¿Quién es el primer arzobispo de Lima? El primer arzobispo de Lima es Jerónimo de Loaiza. Profe, como el hospital. Exacto. Él es el primer arzobispo de Lima. Por eso el hospital se llama Arzobispo Loaiza. Conocerá, supongo. Hospital Arzobispo Loaiza. Hospital Loaiza. Jerónimo de Loaiza es el nombre del primer arzobispo de Lima. Y el segundo arzobispo de Lima, que muchos dicen que es el más importante, incluso por encima de Jerónimo de Loaiza, es Toribio de Mogrovejo, nombre también de otro hospital. Es un hospital que está en Barrios Altos. Cuando pasas por el tren, de ahí se puede ver. Cerca del cementerio Presbítero Maestro, ahí está el hospital Toribio de Mogrovejo. Son dos nombres de hospitales que tenemos en Lima, que es el nombre de los dos primeros arzobispos que tiene nuestra ciudad, Jerónimo de Loaiza y Toribio de Mogrovejo. Esos dos sí me tienes que saber de todas maneras, los dos primeros arzobispos de Lima. Avanzamos. Avanzamos y ¿qué tenemos? Tenemos las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas son las agrupaciones religiosas que llegaron a esta tierra. Que llegaron a esta tierra. Son diversas, pero sí tienes que saber que la primera orden religiosa que llegó al Perú se llama los dominicos. La orden de los dominicos. Eso tienes que saber primero. Y el primer hombre que fue dominico y que llegó acá se llamó pues el padre Vicente Valverde, el que le leyó el requerimiento al Inca Atahualpa. ¿Está bien? Es la primera orden religiosa. Acá incluso tú tienes la forma como se vestían, una forma de poder identificarlos. Ahí tienes un mercedario, seguidor de Nuestra Señora de la Merced, a un jesuita, que son los últimos que llegaron, pero los que alcanzaron más importancia académica, incluso tuvieron que alguna vez votarlos de acá, porque cuestionaban todo. Franciscanos, seguidores de San Francisco de Asís. Dominicos, seguidores de Santo Domingo. Son los de las órdenes religiosas. Por eso cuando vas por la calle y te encuentras con algún religioso o entras a una iglesia, no es que todos vistan igual. Cada uno tiene su vestimenta diferente. ¿No? Eso es. Y alguna vez habrás escuchado que a tu papá, a tu hermano, o a ti mismo, o a tu tío, le compraron sus sandalias franciscanas. Sus franciscanas. Ya sabrás por qué a esas sandalias le dicen franciscanas. Esas sandalias lo utilizaban los franciscanos, estos religiosos, que eran los que hacían los votos de pobreza. O sea, ahorraban demasiado y andaban con una sola vestimenta, como dice lava y pone, lava y pone. Ok. Y acá están las órdenes religiosas. Los dominicos, que es la primera de todas. ¿Famosa por qué? Famosa por la creación de la Universidad de San Marcos. Fray Tomás de San Martín creó la Universidad de San Marcos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 1551 y él es de la Orden de los Dominicos. Ese es el punto más importante de los dominicos, aparte de ser la primera orden religiosa. Los franciscanos. ¿Por qué es importante los franciscanos? Porque ellos eran grandes misioneros. Tú sabes que es un misionero. Se va a los lugares más alejados de un territorio con la única finalidad de evangelizar a esas personas. Y el franciscano hacía eso. Se iba a lugares sumamente alejados del virreinato para convencer de la religiosidad a la gente. Los agustinos. ¿Por qué son importantes los agustinos? Los agustinos son los que más se dedicaron a la extirpación de idolatrías. ¿Qué es eso, profesor? Ahorita vamos a entender qué son la extirpación de idolatrías. Pero guíate por el nombre. Extirpación de idolatrías. Extirpar es sacar algo. De idolatrías, ídolos. Muchos indígenas tenían ídolos todavía en su cabeza, según los españoles, ¿no? Esos ídolos eran dioses
de la antigüedad del Tahuantinsuyo, que ya no tendrían por qué tener cabida en esta tierra, porque el Dios verdadero y único, ¿no?, ya llegó con los españoles. Entonces, si había indios que creían todavía en esas creencias idolátricas, esos indios eran perseguidos para ser eliminados, porque eran un mal ejemplo para los demás. Estaban creyendo todavía en su religiosidad antigua. Eso pasaba. Y eso fue el principal trabajo de los agustinos. Luego tengo a los jesuitas. Los jesuitas es toda una historia. El papa actual es jesuita. El papa actual es un jesuita. Son los que llegaron un poquito tarde, como se dice. Pero son los que se dedicaron más a la cuestión, ¿qué cosa? Académica. Pero donde también tuvieron bastante fuerza fue aquí, mírale. Fueron los más adinerados de todos. Y mira cómo ganaban. Amasaron gran fortuna debido a su fruto, o sea, uso de haciendas, estancias donde tenían ganado, y hacían préstamos. Esta orden religiosa hacía préstamos, y de acuerdo a eso ganaba. ¿Entiendes? De acuerdo a eso ganaba. Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. Esos eran los jesuitas. Por eso alguna vez chocaron con el virrey, chocaron con el rey, y un rey no los aguantó más y los expulsó de estas tierras. Los botó. Ser jesuita era sumamente difícil. Ok, era más de 10 años de estudio para ser jesuita. ¿Ya? Entonces, incluso te diré que en la actualidad existen hasta una universidad jesuita acá, que es de alto nivel académico y económico también, ¿no? Alto nivel académico y económico. Los mercedarios, Nuestra Señora de la Merced. ¿Por qué son importantes de Nuestra Señora de la Merced? ¿Ya? Porque simplemente ellos fueron, como se dice, también misioneros que llegaron pues a lugares bastante lejanos. Llegaron a lugares bastante lejanos. Todo con la finalidad de evangelizar. Todo con la finalidad de evangelizar. Por ejemplo, llegaron a lugares alejados incluso de nuestra selva. Tú escucharás o has ido de repente a un lugar muy hermoso del Perú llamado La Merced. La Merced, en el centro del Perú. La Merced, Pichanaki, Satipo, La Merced, Oxapampa, ¿no? San Ramón. ¿Por qué se llama La Merced? Porque por ahí llegaron los mercedarios. Y ellos fundaron ese pueblo, La Merced. Mercedarios. Ok, entonces eso también debes tenerlo en cuenta. Profesor, ¿y qué es la evangelización que pone por acá? La evangelización es transformar la creencia de los nativos de estas tierras en creencias a favor de la religión traída por los españoles. Básicamente eso. Esa es la evangelización de los indios. Su transformación religiosa hacia las creencias españolas. ¿Ok? Y de esa manera cambiarles la mentalidad. ¿Ya? Cambiarles la mentalidad. Supuestamente los españoles lo hacían buenamente para que los indígenas de estas tierras puedan salvar su alma. Salvar su alma. Pero la verdad era ¿para qué? Para que sean súbditos de la corona española. Y para que paguen tributo a favor de la iglesia. El famoso diezmo. ¿No ves que si no eres creyente no pagas? Pero si eres creyente pagas. Y de eso vivía la iglesia. En este caso de la evangelización, sobre todo toma en cuenta, mira esta frasecita, ¿no? Mira este parrafito. Ese gran interés por enseñarles la doctrina se basaba en el descubrimiento del carácter miserable de los indios, pues al no haber podido conocer a Cristo, no estaban aptos para la felicidad natural que supone la salvación. Así consideraban a los indígenas cuando ellos brindaban la evangelización. Así lo consideraban. ¿Eran qué cosa? Eran miserables por no conocer, pues, a la religión. Profesor, ¿y había algo prohibido para los evangélicos? No, es que estos evangelizadores eran cualquier religioso que transformaba
¿cómo se dice? La, la creencia andina a la creencia cristiana. No necesariamente son los que ahora conocemos como evangélicos, ¿no? No necesariamente es como lo que conocemos ahora como evangélicos. No tienen nada que ver. O sea, solamente el nombre nada más que es similar, ¿no? Evangelización es convertir a un indígena con creencias todavía andinas en creencias traídas por los españoles. Nada más. No tiene una relación con los actuales evangélicos, que son grupos religiosos diferentes. Así es. Ahora, las misiones. Este es importante, ¿eh? ¿Qué son las misiones? Los misioneros es llevar la evangelización a lugares muy alejados, muy alejados, muy al interior, donde incluso ni siquiera había qué cosa, ni siquiera había un transporte. Agarraban su caballo y se iban a buscar a esos indígenas de lugares sumamente alejados para poder convertirlos a la religión cristiana. ¿Quiénes fueron los más avesados grupos misioneros? Acá está, mira, principales grupos misioneros: los jesuitas y los franciscanos. ¿Entiendes? Los jesuitas y los franciscanos. Ellos son, por si acaso. Los jesuitas y los franciscanos. Los jesuitas, una de las obras más famosas es que fundaron Iquitos, en nuestra selva peruana. Gracias a ellos nació Iquitos. Gracias a ellos nació Iquitos. Y los franciscanos estuvieron en toda la selva central. Cuando vayas a la selva central, por ejemplo, ¿no? Todo el valle de Chanchamayo, ahí estuvieron los franciscanos, ¿no? De Tarma para adentro, ¿no? O sea, Pichanaki, Satipo, La Merced, San Ramón. Si es que vas por ahí, vas a encontrar pues a las iglesias franciscanas, sobre todo. Profesor, ¿y qué es la extirpación de idolatrías? Acá está, mira, lo que ya te había dicho hace un momento, te había mencionado hace un momento. Dice, ¿no? Extirpación de idolatrías. ¿Qué cosa es eso? La labor evangelizadora tuvo como fin convertir a los indígenas en practicantes de la fe católica. Esa es su finalidad máxima. Para ello buscaron la forma de acabar con las prácticas idolátricas que los vernaculares poseían, o sea, los de esta tierra poseían, atacando a sus dioses y destruyendo todo signo de culto. Si ese indígena adoraba una huaca, destruían la huaca. Adoraban una pacheta, destruían esa pacheta. Adoraban un malqui, destruían ese malqui. Profesor, ¿qué es una huaca? Un lugar sagrado. Profe, ¿qué es un malqui? Una momia antigua. ¿Y qué hacían? ¿Destruían las momias? Los españoles destruían las momias. Por eso dicen que nosotros no tenemos hasta ahora, no encontramos hasta ahora alguna tumba de algún inca. ¿Dónde se enterraron los incas? ¿Dónde está Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maitacapa, Capa Yupanqui? Si se supone que eran momificados, ¿dónde está Pachacute, el más grande de todos? Si se supone que eran momificados, deberían estar en una tumba, pero no los encontramos. Por lo más probable es que mediante la extirpación de idolatrías hayan destruido su tumba y hayan desaparecido sus restos para que la gente no siga creyendo en ello. Profe, ¿qué son apachetas? ¿Alguna vez has subido al Cerro San Cristóbal caminando? Si alguna vez tú has subido al Cerro San Cristóbal caminando, o a algún otro lugar también, no es el único, pero por lo general el cerro, en el camino hay lugares donde van dejando piedritas, montículos de piedras. Van dejando eso, montículos de piedras. Y cada uno va dejando su piedra. Esa es una pacheta. Esa es una pacheta. Es una creencia andina. Entonces, todas esas costumbres van a ser atacadas por los extirpadores de idolatrías. ¿Para qué? Para que de esa manera no practiquen ese tipo de acciones. No practiquen. ¿Ya? Eso es. Por ejemplo, cuando los misioneros se dan cuenta que el culto a los dioses andinos continuaban,
Ellos hacían todo lo posible para poder, ¿qué cosa? Para poder detener ese culto. El culto a las huacas, la creencia en las huacas, todo eso ¿cómo se dice? Se atacaba. ¿Quiénes fueron los más grandes extirpadores de idolatrías? El señor padre Francisco de Ávila, año 1608. Ese es uno de ellos. Francisco de Ávila. ¿Ya? Ese es uno de los más grandes y el más importante extirpador de idolatrías. Acuérdate, ¿ah? Acuérdate. Extirpador de idolatrías. Por si acaso. ¿Ya? Incluso para que pierdan las creencias los andinos, si acá había un terreno donde había una huaca o lugar religioso, la orden religiosa se lo agarraba, te lo quitaba al indígena, se lo quitaba al indígena, y de ahí nadie podía entrar, porque eso, como era un lugar sagrado, y yo, español, me quedo con eso, no dejo entrar a nadie. Y así se perdía, ¿qué cosa? Se perdía la creencia. Se perdía la creencia. Incluso trataban de buscar ídolos que posiblemente puedan tener los indígenas, escondidos, y de esa manera hacerles perder su creencia. ¿Ok? Hacerles perder su creencia. Es como, por ejemplo, que yo, como padre o como madre, desaparezca todos los objetos religiosos de la casa. Si yo desaparezco todos los objetos religiosos de la casa, tú cuando eres niño y joven, ¿acaso seguirás creyendo? Pierdes esa creencia, ¿sí o no? Si yo ya no te bautizo, pierdes esa creencia, ¿sí o no? Así es. Entonces el extirpador de idolatrías hace lo mismo. Para que se pierda la creencia, quita, elimina toda posibilidad que tenga el indígena de poder relacionar algo con su religión antigua. Así es por si acaso. Ok, en cambio los creyentes caballeros tienen que hacer qué cosa, todo lo posible. Por ejemplo, ¿cuántos ya se han bautizado o cuántos se bautizan el próximo miércoles? ¿No? Algunos lo hacen porque verdaderamente lo sienten, pero otros es porque escuchas a la abuela, al tío decir, oye, ¿cuándo vas a bautizar a la niña? ¿Cuándo vas a bautizar al niño ya? Y lo hacen por presión, no lo hacen porque verdaderamente lo sientan, por presión nada más, ¿no? Entonces, eso tampoco no es tan saludable que digamos, ¿no? O sea, te están obligando a pertenecer a una religión. De repente tú quieres ser creyente en Alá, y normal. O de repente tú no te quieres bautizar y quieres ser creyente sin bautizo, también hay. Así es, ¿no? Claro, es que eso debe ser, creo yo, una conversación entre padres e hijos, ¿no? Creo que se debe ser una conversación. Y sobre todo cuando ya estás grandecito, cuando entiendes qué cosa es eso, ¿no? Yo tengo a mi hija y le hablé a los 15 años. Hija, hay una posibilidad, ¿quieres bautizarte? Mira, esto significa tal, tal. Piénsalo. ¿No? Y ella tomó su decisión, ¿no? Si quería que la bautice, la bautizo. Si no quería que la bautice, no la bautizo. Es su decisión. Como toda persona debe tener autonomía. Entonces, acá era obligatorio. Acá todos pasaban por ello. En la época del virreinato. Todos. Y si tú pensabas diferente, ahí está la extirpación de idolatrías. Para que pierdas tu creencia. Por ejemplo, tú vas a creer en el Señor de los Milagros si es que tu mamá, tu papá te llevan en octubre a ver el Señor de los Milagros. Pero si no, no. Tú vas a creer en el santo, santa de tu mamá, de tu papá, de su pueblo, si es que ellos te llevan a la fiesta y te hacen creyente. Pero si no, no. Si no, no. Entonces, esa es la situación que se vive. Bueno, los santos peruanos, ya le hemos dicho, ¿quiénes son? Los santos peruanos. Son varios, son varios, pero destacan pues las dos figuras que ya hemos mencionado, ¿no? Tenemos el caso de San Martín, tenemos el caso de Santa Rosa de Lima, Isabel Flores de Oliva, tenemos a Santo Toribio de Mogrovejo, ¿ok? Santo Toribio de Mogrovejo, tenemos a San Juan Macías, San Francisco Solano, son todos los santos del Perú. ¿Cuáles son los que generalmente te toman? San Martín y Santa Rosa de Lima, ¿ok? Lo que acá tienes que pensar es, tú conoces la vida de Isabel Flores de Oliva,
Siempre la hacen en primaria. Isabel Flores de Oliva, que es Rosa de Lima. Tú sabes cómo es su historia, ¿no? Ella se ponía una corona de espinas, ¿sí o no? Se aislaba de la gente, ¿sí o no? No comía. ¿Y cómo llegó a ser santa? ¿Te has puesto a pensar eso? Si tú harías lo mismo que Rosa de Lima, que Isabel Flores de Oliva, ¿llegarías a ser santa? ¿O te llevarían al departamento de psiquiatría? ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? Hola, hola. Entonces, eso es, ¿te has puesto a pensar alguna vez? Tú lee la biografía está en cualquier lado, yo no te la voy a dar. Lee la biografía y te vas a dar cuenta, a ver, listo. Entonces, ese es el camino para ser santa. No suena raro, ¿no? ¿Qué más? Acá están, mira, acá están. Acá está San Martín, acá está Toribio de Mogrovejo, acá está San Juan Macías, acá está San Francisco Solano y acá está Santa Rosa de Lima, Santa Rosita, patrona del Perú y América, y también de las Filipinas. Profe, ¿por qué de las Filipinas hasta allá? Porque las Filipinas era dominio español. Y según las creencias, bueno, Rosa de Lima nunca estuvo en las Filipinas, pero dicen que apareció por allá. ¿Entiendes? Por eso la creencia en Rosa de Lima. ¿Ok? Y acá viene la institución que de alguna manera la gente le tenía temor y miedo. La Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición. Esta es. ¿Qué rey lo trajo? El rey que lo trajo es que lo envió, porque el rey está en España, es el rey Felipe II. ¿Y qué virrey lo implantó en el Perú? Eso acuérdate, Francisco de Toledo. Eso ha sido pregunta de examen de admisión de universidad. ¿Qué virrey se encargó de la llegada de la Inquisición al Perú? Francisco de Toledo. El virrey Francisco de Toledo. Acá está. Él trajo la Inquisición al Perú. Profe, ¿para qué servía la Inquisición? Para cuidar la moral y las buenas costumbres de estas tierras. La moral y las buenas costumbres. La religiosidad. O sea, es como que haya una institución que cuida que tú seas creyente. Y que si cometes algo contra la moral, esa institución te castiga. ¿Entiendes? Castigaba, por ejemplo, a los que se creían que tenían poderes sobrenaturales. Castigaba, por ejemplo, a los que no iban a misa. Castigaba, por ejemplo, hasta los que eran infieles. ¿Entiendes? Eso era. Hasta ellos los castigaban. Esa era la forma. Esa era la Inquisición. El judaísmo, la hechicería, la brujería, todo estaba perseguido por el Santo Oficio. Mantenía, mira, las buenas costumbres, la moralidad pública y privada, lucha contra la bigamia. Tú sabes que nosotros somos monógamos. Profe, hábleme bonito. ¿Qué cosa es eso que está hablando usted, monogamia? Monogamia es cuando tu papá está con tu mamá y nada más. O sea, todos son monógamos. Mamá, ¿tú eres monógama? Sí. Papá, ¿tú eres monógamo? Sí, listo. Así debe ser. Según la creencia cristiana. Monógamos. Pero si ellos dicen, no, yo soy bígamo. ¿Ah? Quiere decir que 2. O sea, otra pareja más. Y peor si es poligamia. ¿Qué significa poli? Tú sí sabes que es poli. ¿Sí o no? Varias parejas. Entonces, eso está castigado por el Tribunal de la Santa Inquisición. Castigado. Profe, ¿cómo te castigan? La vergüenza pública utilizan. La vergüenza pública. ¿Ok? Eso es. Por ejemplo,
por hacer actos de brujería, la Santa Inquisición, al primero que va a castigar es a este de acá, Mateo Salado. Mateo Salado. Salado también, ¿no? Salado. Bueno, ahí le han puesto su nombre en español, porque es el francés Mathieu Saladé. Pero Mateo Salado. Él es el primer condenado a ser quemado en la hoguera acá en esta tierra. ¿Profe, se le quemó? Sí, se le quemó. ¿Por qué? Porque hacía experimentos con química. Pero, profe, era química. Ellos pensaban que era brujería. Ellos pensaban que era brujería. ¿Tú no has visto que hay experimentos que pareciera que puedas hacer cosas sobrenaturales? Experimentos de química. ¿Entiendes? Él hacía eso, pero causaba también explosiones y la gente se asustaba. Por eso decían que ese era un hombre que estaba en contra de la moral y las buenas costumbres virreinales. Como estaba en contra de la moral y las buenas costumbres virreinales, castigado. Se le dio 3 oportunidades, nunca cumplió. A la tercera fue condenado a ser quemado. Así es. Hubo otros más, pero este es el más importante por si acaso, ¿ya? En 2 siglos y medio que estuvo la Inquisición en Lima, castigó a 1.474 personas, aproximadamente. La mayoría fue condenada a pagar multas, rezar oraciones y colocarse el uniforme llamado San Benito. El San Benito. Por eso a veces esa costumbre ha quedado de la Inquisición. No sé si te ha ocurrido a ti. Bueno, hace tiempo que ya no me ocurrió eso. Pero si vas a la iglesia, tú vas al párroco y te dice, no le cuentas, no, párroco, el pecado y que esto que el otro. Y él te dice qué cosa. Bien, hijo mío, Yair Paucará, por ser pecador me vas a rezar 1250 Padre Nuestros y 300 Ave María. No, te dicen 5, pues 5 Ave Marías, ¿no? 4 Padre Nuestro, de acuerdo a lo que hayas hecho. Ese es más o menos, ¿no? Rezar. Ese era un castigo, mira. Ese era un castigo. Y si ese era el castigo, ¿qué cosa? Más suavecito. Porque si no te castigaban así, mira. Así te castigaban. El cepo del azote, ahí está, látigo para ti en la espalda. Látigo para ti en la espalda. Mesa de tortura, así mira, como ves en la mesita. Pero ¿para qué sirve esa, ¿cómo se dice? Esa ruedita que está ahí. Esa ruedita sirve para poder jalar las sogas que están en tus extremidades de manos y pies. Te jalan, te estiran, causándote dolor. Profe, ¿qué es esto de la pena del garrote? Te amarran todo tu cuerpo y aprisionan la soga. ¿Ves con esa manija que está atrás? Le dan vuelta, hasta quedarte casi sin aire. Te hacen sentir esa sensación. Y esto, que la Inquisición acá en el Perú, en el Virreinato del Perú, fue suavecita, por si acaso. La Inquisición en el Perú fue suavecita. Acá, si tú vieras los castigos que daban en Europa, wow, no, te quedas sorprendido. Los castigos en Europa son otra cosa, otro nivel. Ok, otro nivel. Esa es la Inquisición, que en algún momento fue abolida, o sea, fue eliminada. ¿Cuándo fue eliminada? Fue eliminada en 1813, o sea, cuando ya estábamos cerca de la independencia. Mira, o sea, fue creada con el virrey Francisco de Toledo, casi al inicio del virreinato, y fue eliminada en 1813, o sea, tranquilamente funcionó más de 200 años acá en estas tierras. ¿Ya? Eso es. Y una cosa, un datazo que alguna vez también se preguntó en examen de admisión de universidad, como verdadero y falso. Mira lo que dice acá. Esto es importante, ¿ah? Por si acaso, los indígenas no iban a la Santa Inquisición. Solamente el castigo era para españoles, para europeos, solamente para ellos. Los indígenas ante la Inquisición eran considerados menores de edad, por si acaso. Menores de edad. Bien, entonces eso era. ¿Qué más, profesor? El acto de fe. ¿Qué cosa es eso?
El acto de fe es cuando ya te van a dar, ¿qué cosa? Te van a dar la ejecución de tu sentencia. ¿Ya? Acá dice claramente, escúchame bien, ¿ah? Mira, el acto de fe o auto de fe es una ceremonia. Es una ceremonia donde se castigaba a los que pasaban por la Inquisición. Se hacían públicamente, como ves acá, mira, ve, públicamente, y se celebraban en la Plaza Mayor, o sea, en plena Plaza de Armas de Lima, ante todos, para que todos vean. Ahí está, mira, ve. Ahí está. Si tú eras castigado, este era todo lo que pasaba. Reo relajado, su pecado no era tan grave. Vestía capirote, sombrero cónico, ese sombrero en punta, mira. Y San Benito, túnica, con dibujo de llamas y diablos. Ese era el castigo, la vergüenza pública. Procesión salía de la sede del tribunal de la Inquisición por parte del callejón Patateros, hoy calle José Olaya. Reos podían ser estatuas ausentes o fallecidos, penitentes. Familiares acompañan al reo, así todos reconocían al pecador. Tribunal de reos, los condenados por faltas graves iban arriba. Cruz dominica, cubierto con un velo en señal de luto. Toda esta ceremonia se hacía. Imagínate. ¿No? Acá, tribuna para autoridades, ahí están las autoridades eclesiásticas al frente, viendo todos los castigos. Se hacía toda esta ceremonia para castigar a todos aquellos que no hayan cumplido con ir ordenadamente con la fe cristiana. Este era el auto de fe, el acto de fe, que era el momento de la lectura de sentencia hecha por el Tribunal de la Inquisición. Ahí te decían cuánto ibas a rezar, cuántos latigazos ibas a recibir o qué castigo te iba a suceder. Continuando, ahora sí, por favor, vamos por acá, completamos, todo practiquemos, como ya lo saben, desde hace mucho tiempo, es conmigo. Entonces, comenzamos por acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué atribuciones le concedía la Iglesia a la corona española a través del regio patronato? Te lo mencioné, te lo dije, ¿no? Atribuía, le entregaba el derecho de poder elegir a sus autoridades eclesiásticas, religiosas o religiosas, ya, para los dominios, no solamente del Perú, para los dominios o para sus dominios españoles en América. Para los dominios españoles en América. Le entregaba el derecho de poder elegir a sus autoridades eclesiásticas o religiosas para los dominios españoles en América. Ahí está. Listo. Ya está la número 1, ¿eh? Al toque nomás. Ya sabes qué hacer, ¿eh? Hay que copiarlo al toque. Ya sabes qué hacer, hay que copiarlo al toque. La pregunta 2. ¿En qué consistió la extirpación de idolatrías? Es el proceso por el cual los españoles, ¿ya?, acababan o destruían objetos o lugares considerados idolátricos por los indígenas, ya sean momias, ya sean huacas, ¿no? Porque huaca no es ese montículo de arquitectura que ahora llamamos huaca, no. Huaca para el mundo andino es todo lugar sagrado, todo lugar sagrado. Entonces, acabar con esas creencias significaba, ¿no?, perseguir al indígena y acabar con su creencia. Eso significaba. Vamos a definir las siguientes palabras. Asterisco. Primero, dominicos. ¿Qué podríamos decir? ¿No? Primera orden religiosa que llegó al Perú. Primera orden religiosa que llegó al Perú. Eso va para dominicos. Primer asterisco. Aprovecho. Segundo asterisco. Arzobispado. ¿Ya?
máxima, ya, autoridad religiosa del virreinato, ¿no? O sea, el arzobispo del arzobispado es la máxima autoridad religiosa del virreinato, ¿no? O sea, de estas tierras, ¿ya? Curatos. Curatos, ¿me alcanzará? Sí, me alcanzará. Curatos, ¿ya? Lugares religiosos a cargo de un cura, ¿ok? A cargo de un cura, ¿ya? Un cura. Listo. Copiamos eso por mientras y de ahí continuamos. A ver, van las tres primeras, ¿ah? Vamos con los siguientes tres. Vamos con los siguientes tres. Acá nos hemos quedado. Aquí. ¿Qué dice? Doctrina, asterisco. Doctrina. ¿Qué es una doctrina? Ya, una doctrina. Eran lugares, ¿no? Donde se evangelizaba a los indios. ¿Ok? Donde se evangelizaba a los indios. Por lo general eran las reducciones. Tú sí sabes que son reducciones. Son los pueblos de indios. Entonces, ahí llegaba un cura doctrinero para evangelizar a esos indios que vivían ahí. Un cura doctrinero. Es muy similar a las misiones, sino lo que pasa es que un cura doctrinero llega a la doctrina, donde viven indios. En cambio, un misionero, ese va en zonas alejadas, donde hay nativos amazónicos, por ejemplo, que son los más alejados. Donde puede ir con qué cosa, hasta con canoa, a esos lugares recónditos del Perú, con la finalidad única de evangelizar. Esa es doctrina. Luego el siguiente asterisco es de quién, de Jerónimo de Loaiza, primer arzobispo de Lima. Primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza. ¿No? Santa Rosa de Lima, ¿no? Su nombre era Isabel Flores de Oliva y se convirtió en Santa Limeña, ¿no? Patrona del Perú y de las Américas. Franciscanos, ¿me alcanza? Sí me alcanza, sí me alcanza. Franciscanos, orden religiosa, ¿ya? Orden religiosa de la etapa virreinal, ¿no? Ellos eran los que hacían ¿qué cosa? Los famosos votos de pobreza, ¿no? Los votos de pobreza. Listo, ya está. Eso es lo que tengo en los siguientes cuatro, ¿eh? Los siguientes cuatro. Complétalo, por favor. Jesuitas, orden religiosa que alcanzó gran desarrollo educativo y económico. En algún momento fueron expulsados del virreinato, sí, expulsados por pelearse con la corona española, con el rey de España. Las parroquias, organizaciones territoriales dentro de la iglesia a cargo de un párroco, ¿no? Se encargan a un párroco. Sobre todo están en lugares ligados al pueblo. Misiones son los hombres religiosos que ya evangelizaban en lugares, ¿no? Alejados, en lugares alejados, ¿no? De la época virreinal, en lugares alejados. Esas eran las misiones. Hombres religiosos, podían ser de diversas órdenes religiosas. Recordarás que más arriba vimos que los mercedarios y los jesuitas eran grandes misioneros, que son se iban a lugares sumamente alejados, ¿no? Y por último me falta ¿qué cosa? Por último me falta mercedarios. Los mercedarios, orden religiosa creyente en Nuestra Señora de la Merced. ¿Listo? Ya está. Entonces eso es lo que vamos a tener. Todo está aquí, ¿ah? A ver, ¿ya lo has hecho ya? Primer asterisco, orden religiosa. Segundo asterisco, organizaciones territoriales. Tercer asterisco, misiones. Y cuarto asterisco, orden religiosa creyente en Nuestra Señora de la Merced. Ahí están las tres últimas palabras, mira, las tres últimas están ahí, ¿eh? Ahí están las tres últimas.
Ahí están las tres últimas. Ahí están las tres últimas. Vas a tener cada una de las palabras, pues. No simplemente lo buscas, pues. Arzobispados, ahí lo tienes también. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienes, ¿no? Tienes que tener en cuenta. Por si acaso. ¿Ya? Por si acaso, nada más. No, acá está también mercedarios. Mira, mercedarios, al toque nada más. Mercedarios, ahí está. Mercedarios. Y así vas tachando una por una, ¿no? ¿No? Misiones, por ejemplo, ¿no? También hay. Entonces, cada una vas tachando y así encuentras todas las palabras. ¿Ok? Todas las palabras. Pero como digo, está fácil, pues está fácil poder encontrarlas cada una de ellas. Ya hemos encontrado 1, 2, 3, 4, 5 en menos de 2 minutos. En menos de 2 minutos. ¿Ok? En menos de 2 minutos. Por ejemplo, acá está Jerónimo de Loaiza. Ahí está, todo su nombre todavía. Bien, y como parte final te diría que por favor, como parte final te diría, ¿ya? Te diría, acá está la tarea domiciliaria. ¿Está bien? ¿Ya? Y la tarea domiciliaria es esta y esta de acá. Pero ya en la plataforma he puesto que solamente se realiza la página 257, nada más. O sea, completas esto en tu libro, esto de acá en tu libro, esto que estás viendo ahorita, y esta es la fotografía que me vas a mandar. Nada más. Esto de acá no. Ya solamente esta parte de acá. ¿Está bien? Entonces, tenlo en cuenta. Y hasta ahí sería nuestra clase del día de hoy. Profesor. Un abrazo, muchachos. Dígame.